el presidente. Ya. Ya. El strep al lado de la pantalla. Con su venia, señora Presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Luz Pacheco Serga. Señor Presidente del Congreso de la República, señora Presidenta del Poder Judicial, señores magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional, autoridades que nos acompañan esta mañana y distinguido auditorio, tengan todos ustedes muy buenos días. El Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, acompañados por la banda de músicos de la Marina de Guerra del Perú.
¡Viva el Perú! Tomen asiento, por favor. Invitamos ahora a la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, a realizar el discurso de orden correspondiente a la apertura del año jurisdiccional constitucional 2026. Señor Fernando Rospigliosi Capurro, primer presidente encargado de la presidencia del Congreso del Perú. Señora Janet Tello Giraldi, presidenta del Poder Judicial. Señores magistrados del Tribunal Constitucional. Señor presidente del Consejo de Ministros y también expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Señor vicepresidente del Congreso, altas autoridades de los organismos autónomos que nos acompañan, señores ministros del Estado, también señores congresistas de la República, señores jueces supremos. Y tenemos también el honor de tener aquí a la jueza titular de la Corte Internacional, la doctora Luz Ibáñez, que nos da mucha alegría que nos acompañe. Señores jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el Perú, autoridades ediles, militares, académicos, ex magistrados del Tribunal Constitucional. Señoras y señores, aunque veo muchas caras conocidas, quisiera mencionar a cada uno, pero si no, ahí no terminamos nunca. Muy buenos días de verdad a todos ustedes y también a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y en particular a los miembros o los trabajadores del Tribunal Constitucional. Como saben por los medios de comunicación, en esta semana he tenido la ocasión de asistir a la ceremonia de inicio de año de actividades tanto en el Poder Judicial como en la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. En todas ellas se ha reafirmado el compromiso de trabajar por la justicia con independencia e imparcialidad para lograr un bien mayor al que todos aspiramos, la paz. La paz ha sido definida como la tranquilidad en el orden, que tiene dos aspectos, uno interior y otro exterior. La paz interior no está normada por el derecho, ¿no? Pero sí por la moral, porque la moral es siente frente a uno mismo, en cambio el derecho exige que haya dos personas, ¿no? Entonces, mientras que la moral nos señala máximos éticos que se responderán a la escala de valores que cada quien asuma, y eso está muy ligado a la religión que se profese, pues nos da unas máximas, decía, exigentes, como puede ser en la moral cristiana, pues amar al prójimo como a uno mismo. En cambio, el derecho no nos pide tanto. Se limita simplemente a que haya unas exigencias que permitan una convivencia pacífica. Y eso pasa por respetar los derechos ajenos, como puede ser la propiedad privada, la vida, la honra, etc. Porque solo así se puede establecer vínculos de confianza y de amistad, que son característicos de una paz social o de una sociedad auténticamente pacífica. O sea que la paz no es un equilibrio de fuerzas. O sea, ¿quién tiene más fuerza? Pues tengo paz, no, ahí tengo miedo a que me ataquen. Son dos conceptos distintos. Entonces, creo que el primer reto que tenemos aquí, no solo quienes estamos en el sistema de justicia, sino todos los ciudadanos, es erradicar la cultura de sospecha, siendo cada uno de nosotros personas fiables, ¿no? Cuya palabra se cumple, aunque haya dificultades, porque eso es el principio de la buena fe. El presupuesto de lo jurídico es el actuar de buena fe. Si uno piensa que el otro miente, pues no puedes celebrar un contrato, no puedes hacer nada. Por eso decía que me parece que es el punto más importante a conseguir en todo el país y en todos nosotros, aunque tengo por delante personas de gran calidad moral. El otro día, el martes, el Fiscal de la Nación hacía notar que toda actuación del Ministerio Público, y podemos decir que ocurrió lo mismo en quienes administramos justicia, hay dos partes. Y la que no obtiene una decisión de acuerdo a sus expectativas queda descontenta. Por eso es razonable que no todos simpaticen con las decisiones. Sin embargo, para alcanzar el Estado de Derecho y lograr esa paz social a la que aspiramos, es indispensable acatar las decisiones de los órganos encargados de administrar justicia y de emplear los mecanismos para impugnarlas. Lo contrario lleva al caos y a la inseguridad jurídica.
Por eso quisiera hacer referencia a que es comprensible que haya personas que critiquen nuestras decisiones. Se entiende, porque si 7 magistrados no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo vamos a pretender que toda la sociedad esté de acuerdo con lo que hemos decidido? Eso es imposible, ¿no? Pero, como saben, es fundamental que en esa diferencia de opiniones, y así procuramos hacerlo, aunque cada magistrado se ha convencido que su solución era la mejor, la más acorde con la Constitución, pues si la mayoría logra una decisión distinta, que es la que prima, aunque no dejemos de defender nuestra postura, defendemos la decisión de la mayoría porque eso es lo que hay que acatar, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Con ese preámbulo, quiero referirme a una decisión que sé que ha generado especial controversia, que ha sido referida a la constitucionalidad de la Ley 32.107 sobre delitos de lesa humanidad. Yo quiero precisar que lo que voy a exponer a continuación no es la postura del tribunal, es la mía personal. Y si lo hago es porque no tengo la esperanza de que a lo mejor después compartamos esa postura, ¿no? Por eso es que quisiera explicarla. Como todos saben, el artículo 107 de la Constitución dice que cuando no se alcanza 5 votos para declarar la inconstitucionalidad de una norma demandada, el tribunal dicta sentencia declarando infundada la demanda. Por tanto, la constitucionalidad de esa norma queda convalidada a través de esa sentencia. Y el artículo 7º de ese mismo código establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué ocurre con el control de convencionalidad? ¿Qué ocurre con la independencia judicial? Sabemos que la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Esto que todos conocemos se ratifica en el Código Procesal Constitucional, en su artículo 8º, que repite lo que acabo de leer, pero además añade en el primer párrafo y dice: esa interpretación debe hacerse además conforme a las sentencias adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos en los procesos donde el Perú es parte. Entonces tendríamos acá 2 parámetros de obligatoriedad. Por un lado, lo que dicen los tratados y por otro lo que dicen los tribunales internacionales. Sin embargo, el segundo párrafo hace una salvedad muy importante. Dice, en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, o la incompatibilidad entre decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, los jueces preferirán la norma o decisión que más favorezca a la persona y a sus derechos humanos. Ok, para completar este cuadro, tenemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 29, establece las reglas para interpretar los alcances de la Convención. Y entre otras disposiciones, dice ese artículo 29, ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada para a. Permitir que alguno de los Estados parte, grupo o persona suprima el gozo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. B. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. Y C. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, como puede ser una ley expedida por el Parlamento. Pues pienso que de estas 3 premisas podemos sacar 3 conclusiones. La primera, el Perú y por tanto todos los órganos jurisdiccionales están obligados a interpretar los derechos y libertades de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados en vigor, entre los que se encuentra la Convención Americana. Segundo, el sometimiento del Perú a las decisiones de la Corte se encuadran dentro del respeto a la mencionada Convención. Tercero, por tanto, si la Corte Interamericana emite una sentencia contraria a la Convención,
El Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales considero que no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad. Me explico un poco más. La Convención Americana, como su nombre lo indica, protege derechos y libertades fundamentales. Por tanto, un fallo que los vulnere, aunque pueda cumplir con las exigencias de la justicia formal, ¿en qué sentido? Pues se ha dado la ley a través del Parlamento, se ha publicado, se han seguido todos los cánones procedimentales. Puede ser que aunque cumpla con todos esos parámetros, pero está vulnerando exigencias de bienes humanos, entonces no cumple con la justicia material, que es la que prima en el Estado constitucional de derecho. Esta diferencia entre justicia material y formal la aprendió Occidente después de la experiencia nazi, en que las leyes discriminatorias contra los judíos, personas de otra raza o que sufrían alguna discapacidad, debían ser, pues, no sé, sometidas, pues, las asesinaban o las sometían a procedimientos para que quedaran infértiles. Y estas leyes fueron elaboradas por el Parlamento, fueron promulgadas por el Ejecutivo, fueron además ejecutadas por las fuerzas policiales y las fuerzas militares de ese país, y además cuando los ciudadanos iban a los órganos de justicia, pues los tribunales aplicaban esas leyes. Bueno, cuando fueron los juicios de Nuremberg quedó claro que no se puede uno escudar en que como la ley está, bueno, yo tengo que obedecerla. No, señor, hay cosas que evidentemente contrarían bienes humanos básicos y no hay obligación de seguirlas. Y pongo acá un ejemplo muy concreto. Como algunos recordarán, el artículo 4 de la Convención Americana sobre el derecho a la vida dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. O sea, está diciendo que la vida se protege desde la concepción, de manera similar a como dice la Constitución peruana en su artículo 2, inciso 1. Pero ¿qué ha pasado en el año 2012? La Corte, en el caso Artavia Murillo y otros, contra Costa Rica, hizo esta distinción. Dijo: la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término concepción. Al respecto, sigue diciendo, la Corte resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación. ¿Y qué concluye? Si el tribunal observa que solo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la convención. Entonces, sigue razonando que aunque sí reconoce que el óvulo fecundado da lugar, dice, a una célula diferente con información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que dicho embrión, si no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulos. Si un embrión nunca logra implantarse en el útero, no podría desarrollarse, pues no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega la Corte? Por esto, el término concepción, desde el momento en que ocurre la implantación, se tenía que entender concepción desde el momento que ocurre la implantación, razón por la cual la Corte considera que antes de este evento no procede a aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. Entonces, claro, todos estamos de acuerdo que el embrión sin la madre se muere, pero yo creo que también todos sabemos que si nace y nadie lo atiende, igual se muere. Y durante toda la vida, si no nos atienden, nos morimos. Entonces no podemos, creo yo, calificar que tiene derecho a la protección a la vida según su grado de desarrollo. Leyendo esa sentencia veía que incluso dicen, no hay estudios científicos entre lo que pasa desde la fecundación hasta la anidación. Qué pena me da que en el 2012 no hayan leído, por ejemplo, lo que escribe Jérôme Lejeune, que es un genetista francés que descubrió el cromosoma que da origen al síndrome de Down. Y él en sus estudios evidencia cómo es el cerebro del embrión el que ordena que se suspenda el ciclo menstrual de la madre para poder anidarse en el útero.
No es que el cerebro de la madre porque está embarazada, no. Es el cerebro del embrión. Entonces, ¿cómo vamos a negar que es un ser distinto a la madre? Solo que es un ser absolutamente indefenso. Inclusive ya esa unión de células permite hacer un ADN distinto al de la madre y al padre. ¿Qué creo yo? Pues creo que esta conclusión de la Corte es contraria a la letra a lo que dice el artículo 4.1, ¿no? Al decir no va a ser en la concepción, es después en la implantación, que es un momento posterior. Entonces, a mi modo de ver, al emitir un fallo que no solamente puede ser discutible, sino que es contrario a un texto expreso, como decía antes, no me parece a mí que podamos sentirnos obligados a obedecerlo. Con esto yo no estoy llamando a una desobediencia civil, ni a una desobediencia jurídica. Lo que estoy, creo, haciendo, y de verdad es mi propósito, invitarlos a reflexionar para darnos cuenta que lo importante no es qué tribunal dice algo, sino qué dice el objeto de la decisión. No porque lo diga la Corte Interamericana, no porque lo diga la Corte Penal Internacional, no señor, pero ¿qué está decidiendo? ¿Está protegiendo los bienes humanos básicos, sí o no? Lo que pues acusa al chavismo ahora es que había todo un aparato represivo que va de todos los estamentos del Estado para perseguir al opositor político, un poco lo que pasaba con los nazis. Entonces, como digo, no puede uno decir como está en la ley, como se hace, no señor, no me basta que sea un tribunal internacional. Si yo soy un verdadero demócrata, creo yo, y creo que todos lo somos, me parece a mí que debemos dar un paso adicional que será lo extraordinario, porque lo ordinario será que la Corte decida conforme a la Convención. Pero si en algún momento no lo hace, creo que los Estados tenemos el derecho de no sentirnos, no estar obligados. Bueno, eso era un poco mi preámbulo que quería compartir con ustedes, dejárselos para su reflexión, ya cada uno sacará la conclusión que quiere. Y ahora pasamos, sí, perdón, aquí decía, ¿no?, que ese auténtico control de convencionalidad, entonces, nos exige ser muy respetuosos de las normas de la propia Convención, también de la Constitución y del Código Procesal Constitucional. No salirnos de esos parámetros que hemos todos jurado defender. Entonces paso ahora a hacer un recuento rápido de la labor que hemos realizado en el año pasado. Primero empezamos por el área jurisdiccional. Tenemos aquí unos cuadros donde vemos cómo ha ido aumentando la carga procesal, pero antes las audiencias públicas. Hemos hecho 33 audiencias públicas en la ciudad de Lima y 6 descentralizadas. La verdad que no hicimos más porque no teníamos presupuesto, sin decir nada a nadie. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y ha habido 87 sesiones jurisdiccionales. En cuanto a la carga procesal, que ya sería la siguiente diapositiva, miren ustedes cómo en el año 2023 ingresaron 5.058 expedientes, resolvimos 4.093. Al año siguiente, 24, apenas y 50 más, 5.132 y 4.098. Pero en el año pasado, más de 1.000, o casi 1.500 expedientes han ingresado adicionalmente. Hay 6.272. Pero hemos resuelto 4.811, es decir, casi 800 más que el año anterior. Entonces, hay una mayor demanda, pero como ven ustedes, nos hemos esforzado en una mayor productividad. Y eso se ha hecho sin que haya aumentado el número de magistrados, porque, claro, somos los que somos, no hay más, ¿no? Por eso quiero agradecer públicamente el esfuerzo que ellos han hecho a lo largo del año para resolver esos expedientes, así como también de los asesores de las comisiones, de los despachos de los magistrados, las relatorías del Pleno, de la Sala, y que sin el apoyo del área administrativa, tecnológica, pues tampoco hubiéramos conseguido estos resultados. Pido un aplauso para todo el personal del TC. Muy bien. Entonces, también yo quisiera agradecer tanto al Congreso de la República como al Poder Ejecutivo, ahora en la persona que está aquí, el Premier, y también la Ministra de Economía y Finanzas, que digo es bien valiente, porque cada vez que va a una de estas reuniones todos le pedimos plata, pero ella sabe y es una persona muy abierta,
muy dispuesta a colaborar siempre en la medida de las posibilidades. Y verdad que yo lo he experimentado el año pasado, que hemos insistido tanto porque teníamos un presupuesto igual al del año, o sea, en el 25 igual al 2024. 2024 menor de 2023 y menor de 2022. Y era casi imposible. Sin embargo, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo nos apoyaron en una demanda adicional que nos permitió poder contratar asesores externos para aliviar la carga procesal. Y simplemente querré recordarles que como el presupuesto ha quedado muy ajustado, no tenemos suficientes medios para cubrir con los gastos de mantenimiento de los edificios, ni tampoco para poder contratar servicios indispensables, pues vamos a volver a tocar la puerta, ¿no?, del Congreso y del Poder Ejecutivo para que nos puedan atender en nuestra demanda adicional. Bueno, ¿qué hemos logrado también, aparte de números, en esta tarea de trabajar por la descarga? En primer lugar, hemos desarrollado internamente, in-house, un programa para la notificación por casilla electrónica. Confío que estará en funcionamiento el próximo mes porque tenemos que aprobar a nivel del Pleno el reglamento para su uso. Como se dan cuenta, mediante este medio, inmediatamente las partes conocerán el resultado de la decisión y habrá un ahorro de tiempo y dinero muy grande. En segundo lugar, ya estamos empleando la inteligencia artificial. Hemos elaborado un protocolo que se publicó una resolución administrativa que desde agosto del 25 nos permite la generación automatizada de resúmenes de expedientes. Y eso tiene un impacto directo tanto en la adecuada asignación de los casos al Pleno o a las salas, como también facilitar a los al gabinete de asesores el análisis del expediente, ¿no? Porque no es que sustituya al asesor, porque viene el resumen, pero no dicen qué folio está lo que indica de demanda, contestación, y le corresponderá al asesor verificar. Y de esa manera, como digo, jamás la inteligencia artificial va a suplir lo que hacemos los seres humanos, pero sí nos ayuda. También que sepa que estamos trabajando, completando una data de jurisprudencia de los últimos 10 años de sentencias del tribunal, que también con ayuda de la inteligencia artificial va a permitir relacionar casos similares a los expedientes que van llegando para hacer una propuesta, teniendo en cuenta así ha solucionado el tribunal, y bueno, pero ya el caso es cada caso es cada caso, porque la inteligencia artificial funciona en base a logaritmos, a estadísticas, pero un caso concreto puede tener una situación distinta y la verdadera justicia es justicia con equidad, ¿no?, la que ve el caso concreto. Pero de hecho, también aquí con nuestros medios, con nuestros recursos, yo quiero agradecer a la Oficina de Tecnologías de la Información, en la persona del ingeniero César Rodríguez, todo su equipo, también de la Comisión de Descarga Procesal, en la persona del doctor Alberto Chepiú, que de verdad han trabajado todos intensamente para ir, como decía antes, con nuestras posibilidades, utilizar estas herramientas. Y no puedo tampoco dejar de mencionar la ayuda que ha supuesto el asesoramiento de los tribunales de justicia de Brasil, que yo les comenté el año pasado que habían firmado unos convenios y sí, nos han ayudado a ir consiguiendo estas metas. Otro paso importante fue, que también lo mencionó la doctora Janet en su presentación, el contar con el expediente judicial electrónico, que desde el 29 de octubre del año pasado es de uso obligatorio en 36 cortes de justicia. Y con eso hemos hecho realidad la interoperatividad entre el Poder Judicial y el tribunal. O sea, todo desde el primer momento llega electrónicamente y lo recibimos electrónicamente y se pueden trabajar sin ningún problema. Y aquí quiero agradecer nuevamente también a la doctora, Janet Tello, que la que fue del primer momento la impulsora, pero ha contado con el apoyo de la doctora Elvia Barros, que la veo por aquí, si no me equivoco, ahí está, y también el doctor Ramiro Bustamante, que están muy comprometidos con este proyecto. Muchas gracias. Respecto a las proyecciones, pues de la jefatura de gabinete, que es la que dirige a 34, ven ustedes, 34 asesores para 7.000 expedientes, ¿no? Son poquísimos, ¿no? Por eso necesitamos auxilio. Y ellos han elaborado 6.000 anteproyectos. No hemos publicado todos porque hay que hacer hay que analizarlos. Pero ellos se han comprometido a lograr 8.000 para este año.
pero para eso cuento también con el apoyo del presupuesto adicional. Por su parte, la sala y el pleno deseamos superar los resultados que han visto ustedes, que han sido altos del año pasado, pero no queremos sacrificar la calidad por la cantidad. Me parece que ya dependerá del futuro Parlamento plantearse la conveniencia de crear una sala más, con 3 magistrados más, ¿no?, para que la justicia constitucional pueda ir a un ritmo un poco más veloz del que está haciendo ahora. A continuación voy a hacer un rápido resumen o mención, porque no se trata de mencionar todas, de algunas sentencias que considero que son especialmente relevantes. La primera es el reconocimiento de beneficios penitenciarios. Esta disposición hace ya un año, que ustedes saben que el beneficio penitenciario consiste en la posibilidad de redimir trabajo o estudio por tiempo de condena. La sentencia recuerda que se trata de beneficios, no son estímulos, pero no son derechos como es la materia penal. Y se ha establecido que los requisitos que hay que exigirse para hacer este cálculo de redimir la pena es la establecida en la ley vigente al momento de la condena. Y lo que nos parece más importante, después de lo que hemos visto todos en los medios de comunicación, que esa concesión, ¿no?, de decir ya la persona está socializada, que salga, ya cumplió con tantos días de beneficios de trabajo, de estudio, pues que no sea automática, que tanto el juez como el INPE, bajo responsabilidad, tienen que asegurar a la sociedad que la persona está resocializada, que va a respetar los valores democráticos y no que salga a ser más bien, no sé, a exhibir que no las comparte, ¿no? O que simplemente sin exhibirlas después del INPE. Otra sentencia también es que no es aplicable la previsión preventiva o la detención preliminar de un agente policial que actúe en cumplimiento de sus funciones o en uso del arma reglamentaria, ¿no? Claro, porque tiene que garantizar otros bienes constitucionales. La siguiente es que fue la famosa ley Reinfo, que se consideró que había una sustracción de la materia. Sin embargo, la mayoría exhortó, ¿no?, tanto al Congreso como al Poder Judicial para que cualquier marco jurídico normativo no incluyera exención de responsabilidades penales referidas a delitos medioambientales, civiles y administrativos en ese proceso de formalización. Un caso que ya habíamos resuelto hace unos años, pero hemos tenido oportunidad de volver sobre este tema, es que se declaró inaplicable el artículo 23 del Decreto Ley 19.846, que exigía al viudo tener la condición de inválido o acreditar incapacidad para subsistir por sí mismo a la fecha del fallecimiento de la causante, ¿no? Se supone pues que la mujer es la que había aportado y él quedaba y pedía la pensión y le decían, no, tú no estás enfermo, tú no dependías de tu mujer, tú no... Además tienes que tener por lo menos, me parece que era 65 años. En cambio, si era la mujer la que pedía la pensión, no importaba que fuera sana o enferma ni la edad que tenía. Es una clara discriminación. Entonces hemos vuelto a señalar esto. Con respecto a una ordenanza municipal, se excluía por una ordenanza municipal de Ucayali, de la Municipalidad Provincial de Contamaná, en Loreto, excluía el territorio de esa jurisdicción de las propuestas de creación de áreas naturales protegidas y de reservas indígenas, lo cual nos parecía a nosotros que era un grave daño para el medio ambiente y una omisión en cuidar la Amazonía. También una sentencia que dio mucho que hablar, que queda al frente, es el lugar de los hechos, es aquella que declaró infundada la demanda de amparo presentada por la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú contra la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura por el muro perimétrico que construyó en la plazuela de San Francisco. Lo que se quedó acreditado es que ese muro se hizo en la época del terrorismo, 1982, lo construyó la comuna, la UNESCO no ha dicho que estaba en contra de que se quitara nuevamente y pues decidimos pues que sí, que tenía derecho a la municipalidad a quitar ese perímetro, pero además ofreció de palabra en ese momento y por escrito el alcalde que ayudarían a la comunidad franciscana con métodos modernos para cuidar su protección a través de cámaras de seguridad. Otra sentencia que dio mucho que hablar fue aquella que declaró inconstitucionales 2 números
de un decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio, porque consideraba que tal como estaba redactado, violaba el derecho fundamental a la propiedad, el principio de irretroactividad de las normas, el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, porque no permitía ejercer el derecho de defensa. La siguiente es aquella que exhortó, diría yo, para resumir, al Ministerio Público y a la Policía a elaborar protocolos de actuación interinstitucional, porque lo que a todos nos preocupa es la inseguridad ciudadana. Lo que queremos es que trabajen de la mano la Policía y el Ministerio Público y el Poder Judicial para acabar con esta plaga que todos los días pues, mata personas o hace que se cierren negocios. Eso es básicamente, ¿no? Porque esta norma lo que ha hecho es como consolidar la actuación de la policía en la investigación del delito, pero ya se pondrán de acuerdo entre ellos. Las siguientes dos sentencias me parecen también que han tenido poco eco, pero son muy interesantes. Son aquellas que declararon un estado de cosas inconstitucional en la falta de atención de la salud de personas que sufren aquellas enfermedades que se conocen como raras y huérfanas en el Perú. O sea, habiendo presupuesto, vimos que no se estaba empleando, que las personas no tenían la atención de vida. Y quiero agradecer también aquí al Defensor del Pueblo porque ha estado acompañando a los familiares de estas personas para que puedan gestionar ante las autoridades competentes la atención. El siguiente caso, bueno, también muy mediático, fue que el TC, por mayoría, declaró fundada la demanda de habeas corpus de Keiko Fujimori y anuló las resoluciones emitidas en el caso Cócteles, que después ha sido también de una manera refrendada por la Corte Suprema cuando ha establecido, ¿no?, que si un hecho no es delito al momento de cometerte, no te pueden estar procesando, bueno, menos condenando, ¿no? Otro punto que yo creo que será de interés para todos aquellos que trabajamos en el área jurisdiccional, ¿no?, es que una petición de habeas data solicitando un ciudadano que se le entregara copias de la ponencia que se había presentado a los magistrados para la votación, los informes de los magistrados que vieron el caso, los informes de los asesores y toda la información contenida en el cuadernillo que ese tiempo era físico, amarillo o azul, ¿no?, que era un expediente ya resuelto. Bueno, lo que vimos nosotros es que todos esos documentos son parte del proceso deliberativo y por tanto no son información pública y no dan derecho a exigirlo mediante una acción de habeas data. Y la última sentencia, que también creo que es importante, es que se trata de la declaración declarar fundada una demanda de amparo interpuesta por los hermanos de un congresista contra el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, que antes se llamaba Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, la OSCE, porque afectaban el derecho a la libertad de contratación, ya que, según esta norma, esos familiares no podían ser ni participantes, postores, contratistas o subcontratistas en cualquier otra entidad del Estado, no solo del Congreso. O sea que si uno está en Lima, trabaja en Lima y tiene un pariente que trabaja pues, en Chumbivilcas, el de Chumbivilcas tenía que dejar el trabajo. Eso es una cosa absolutamente desproporcional, ¿no? Entonces, eso se ha reafirmado. Vamos al área administrativa, que es la segunda área. Quién sabe lo primero, y aquí podemos chocar las manos con la doctora Yanet Tello, porque también hemos alcanzado, ¿no? Hemos ido subiendo la ejecución presupuestal desde el 91% en el 2022, 91, 26, 23, 95, 40 en el 24 y esta vez 98, 31. O sea, 7% más que el año pasado. Y eso tampoco se habría conseguido si en el apoyo, y aquí también agradezco, al secretario general, el doctor César Orrego, al director general de administración, doctor Rodolfo Amán, y a todo el equipo, porque no es una persona, presupuesto, no, todo, planeamiento, personal, todos han colaborado. Y es muy positivo también, bueno, como lo diré, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, que hemos también implementado un sistema de recursos humanos a través de un programa que se llama iEstatal, que ha fortalecido el control de asistencia y la gestión de personal, y sabemos que ahora hemos alcanzado índices superiores al 90% en planes de capacitación y de integridad. Otro punto importante conseguido
es que en el tercer piso de nuestra sede de allá de San Isidro, todavía el Banco de la Nación tiene una caja fuerte gigantesca, donde está su centro de datos, un cofre se llama, y nos permitieron poner allí también nuestro servidor. O sea, nuestro es uno chiquito frente a todo, es como entrar a Silicon Valley, ¿no? Es una cantidad increíble, ¿no? Pues nosotros hemos puesto ahí el nuestro y eso ha sido una gran mejora en ahorro de todo, ¿no? Seguridad física, control de accesos, protección contra incendios, etc. La siguiente diapositiva, Gregorio. Muy bien. Hemos habilitado y mejorado las instalaciones, tanto en la sede del Tribunal en San Isidro, como en el Centro de Estudios Constitucionales y también en Arequipa. Y algo que celebramos especialmente el mes pasado es que por fin la Oficina de Trámite Documentario, conocido como la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, ya se trasladó a San Isidro. O sea que aquí ya no se reciben documentos, pero sí virtuales. Todo lo virtual siempre, pero ahora ya la sede, como verán, no tiene pues nada que ver con este edificio que es tan bonito, es un museo, pero que es poco práctico para el trabajo cotidiano. Y fíjense, a mí me alegra también poder decirles que en todos estos trabajos no hemos tenido ninguna observación de la OSI, de la Oficina de Control Institucional. O sea, todo ha salido limpio, ¿no? Lo cual también digo es una satisfacción de cómo ha trabajado el personal. Y cerramos, bueno, aquí también otras fotos. Vamos a pasarle un video muy cortito de 2 minutos al final para que puedan apreciar y se animan a ir a visitarnos allá a San Isidro. Entonces pasamos al Centro de Estudios Constitucionales, que realmente el año pasado, bajo la dirección del doctor César Ochoa Cardis, que es su director general, ha logrado una gran labor, ¿no? Y con su equipo, indudablemente. Se realizaron 83 actividades académicas, a través de las cuales se ha llegado a más de 16.387 personas. Es un universo bastante grande de personas capacitadas. De esas actividades, 26 fueron actividades internacionales con juristas ampliamente reconocidos, como puede ser Luigi Ferraioli, Manuel Aragón Reyes y otros. Además, todos los magistrados, todos hemos participado en esas conferencias, en esas capacitaciones, también los asesores de comisiones, de despachos, y es un trabajo unido, ¿no? Para lograr impulsar un deber que tiene el tribunal, que es dar a conocer su jurisprudencia. También se llevaron a cabo 2 concursos de investigación, el segundo en investigación en Derecho Constitucional, Manuel Aguirre Roca, que es para estudiantes, ¿no? Y el concurso de tesis de posgrado, Carlos Ramírez Núñez, ¿no? Y cada vez están participando más universidades, de lo cual también les comento por los profesores que puedan animar a sus alumnos. Respecto a las publicaciones, se han publicado 11 obras, 7 libros, 3 ediciones de la Revista Peruana de Derecho Constitucional y un compendio actualizado de las normas referidas al Tribunal Constitucional. De este paquete, diría, lo más importante es que se ha conseguido por fin la Revista Peruana de Derecho Constitucional esté indexada en el catálogo de LATINDEX. Y quiero agradecer también públicamente la donación que hicieron las viudas de 2 ilustres juristas. La primera del expresidente del tribunal, doctor Manuel Aguirre Roca, que nos donaron 4.467 libros, al punto que hemos tenido que crear una sala especial para que se pueda leer. Y la segunda del jurista Javier Vallerriestra, que fue el que impulsó el Tribunal de Garantías Constitucionales, 5.014 libros. Parte de esa biblioteca la vamos a mandar a Arequipa, porque es nuestra sede también y hay gente que tiene mucho interés. Bueno, termino agradeciendo nuevamente a mis colegas magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional por el trabajo desarrollado en defensa de los derechos fundamentales. Creo que, como pasa con todos, ¿no? O sea, no siempre hemos estado de acuerdo, pero estoy convencida que hemos aprendido a conocernos, a apreciar nuestras diferencias y aceptarlas con respeto, cordialidad y transparencia. Porque si un equipo humano no está unido, si al interior no hay unidad, difícilmente aquello camina para la sociedad. Y también agradecer a los trabajadores de las diversas áreas, jurisdiccional, administrativa, por su esfuerzo en sacar adelante esta institución. Y a todos por acompañarnos en este comienzo del año jurisdiccional constitucional. Muchas gracias.
Los dejo ahora con el video que les he ofrecido, que es cortito. Aplausos para el Tribunal Constitucional. Seguidamente, lectura de la conformación de la Sala Primera y Sala Segunda del Tribunal Constitucional a cargo del doctor César Orrego Azula, Secretario General del Tribunal Constitucional. Con su venia. Resolución Administrativa 001-2026 PTC, dado en Lima el 7 de enero del 2026. Vista la comunicación del Secretario General del 6 de enero del 2026, se resuelve. Artículo primero. Establecer la nueva conformación de la Sala Primera y Segunda del Tribunal Constitucional, las cuales quedan integradas de la siguiente manera. Sala Primera, Magistrado Presidente, Pedro Alfredo Hernández Chávez. Integra, Magistrado Francisco Humberto Morales Arabia, Magistrado Manuel Monteagudo Valdés. Sala Segunda, Magistrado Presidente, Elder Domínguez Haro, Magistrados Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, Magistrado César Augusto Ochoa Carrish. Firmado, Presidenta Luz Pacheco Cerda. A continuación, les pedimos a las autoridades que están en el estrado que se pongan de pie para tomar la foto oficial, por favor.
Gracias. Distinguida concurrencia, la ceremonia ha concluido. Se les agradece a todos por su amable asistencia. Procederemos ahora al saludo de las altas autoridades en el mismo orden, el mismo que se realizará, por favor, mirando el escenario por el lado derecho. Pueden empezar, por favor. Por allá, lado derecho. Presidenta, déjame ver. No me he hecho nada. ¿Tienes que sacar?